Hola, buenos días a todos. A todas. Bueno, aquí está Buenos Marco. días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿ya vieron la asignación para el fin de semana? Sí, profe. ¿Ya? Hay una parte que tienen que contestar para mañana. Una que dice trabajo individual. Esa sí la tienen que contestar de manera, cada uno de ustedes, de manera individual. Y son 4 preguntas. ¿Para qué sirven las proteínas y los aminoácidos? ¿Qué pasa si no se ingiere una cantidad adecuada de proteínas o aminoácidos? ¿Por qué es importante comer cierta cantidad de aminoácidos esenciales? Y la cantidad de kilocalorías y joules aportados por gramo de proteína en diferentes alimentos de su dieta. Entonces van a buscar alguna tabla, pueden ser que busquen tablas en la red, y esas tablas podrían ser las tablas de los alimentos de consumo en México, que produjo el Instituto de la Nutrición. También podría ser en las del INCAP, las del Instituto Nacional de Ciencias de la Alimentación de Panamá. Hay otras también, otras tablas de Cataluña, hechas en Barcelona, otras francesas. Entonces hay tablas de alimentos, de composición de los alimentos, ¿sí? Entonces eso podrían consultar esas tablas para ver cuánta proteína tiene, o si consumen un alimento procesado, pues ahí en la etiqueta dice la cantidad de proteínas que te aportan, 100 gramos o la porción. Entonces esas son preguntas individuales para mañana. Y para el lunes, el trabajo de equipo. ¿Cómo se va a trabajar esto? Cada equipo va a elaborar la parte que le corresponde según el número de equipo. Equipo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sí, profe. Entonces, cada equipo va a hacer su mejor esfuerzo de hacer el mejor texto posible, ¿sí? Recolectando información, procesándola, resumiendo, interpretando, ¿sí? Cada equipo va a aportar la parte que le corresponde. A su vez, dentro del equipo se pueden dividir la tarea, pero al final tienen que saber todos de todo, ¿sí? Finalmente, lo que vamos a hacer es, cada equipo va a presentar su parte. O sea, además de que va a entregar un documento, va a presentar la parte que le corresponde, ¿sí? Va a hacer una presentación el martes, miércoles de la próxima semana. Y después de esa presentación, vamos a juntar los 5 documentos en uno solo, ¿sí? Sus referencias bibliográficas traten de hacerlas lo más uniforme posible. Esas referencias bibliográficas nos van a aportar el general, ¿no? O sea, tienen que hacer una referencia, las referencias de lo más general posible, basadas en Harvard o en Vancouver, pero me refiero a lo más parejo posible, ¿sí? O sea, que sea lo más similar las referencias que hagan cada equipo. Cuando intercambiemos los documentos se van a dar cuenta si hicimos o no las referencias iguales, ¿sí? Parejas, y si no, pues vamos a tener que adecuarlas. Podríamos buscar algún tutorial de referencias en formato Harvard o formato Vancouver,
Me parece que en Envía hay un documento sobre cómo referir en Vancouver, una presentación, otro en Harvard. Si no, yo se las voy a enviar, ¿sí? Para que lo vean. Voy a darles ahorita una idea. Si logro entrar. ¿Qué definición les gustaría ahorita conocer? Una definición: mitocondria, oxidativo, metabolismo. ¿Qué palabra? A ver, díganme una palabra. Mitocondria. No te oigo. Mitocondria. Mitocondria. Entonces, a ver, ahorita vamos a irnos a buscar la palabra. Déjenme compartirles para darles hacer un comentario sobre lo que ahorita vamos a encontrar. Déjenme ver si se puede compartir esa parte. Hasta aquí. Bueno. Voy a darles un ejemplo. Vamos a usar la Wikipedia. Es válido. O sea, no es obviamente para un marco teórico, un documento más elaborado, digamos, referente a una investigación, pues no podemos poner una referencia basada en Wikipedia. Pero para una tarea, un ejercicio, un trabajo, es perfectamente válido. Es información relativamente confiable, como la de una enciclopedia. Es más certera en inglés y sobre todo del Reino Unido, ¿no? De UK, pero en inglés es mucho más amplia y más verificada. Yo tuve la oportunidad de conocer al coordinador de Wikipedia en el Reino Unido y bueno, vamos a buscar aquí entonces mitocondria. Y nos decía que había de planta sí, todo el tiempo, 10 personas dedicadas a verificar todos los días todo lo nuevo que se iba editando. O sea, ellos tienen una especie de robot, ¿no? Que les dice, esta computadora les dice todo lo que fue editado, y esta gente se dedica a verificar cómo fue editado, verificar las fuentes, y si hay una duda o algo no referido, lo tienen en espera, ¿sí? O sea, incluso ponen el mensaje: este documento está en revisión, debe ser usado con discreción, ¿no? O sea, si no ha sido totalmente verificado, no se usa, digamos, no se autoriza. Entonces, digamos que en inglés es muy confiable. En español tiene algunos errores, algunas cosas. Por ejemplo, aquí me dice que esta palabra respiración celular tiene una referencia que es la 1, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Esta referencia está basada en estructura y función del cuerpo humano de Paido Libro. Tiene su ICBN consultado el 19 de febrero de 2018, ¿sí? Tiene una fecha, la Wikipedia, de actualización para todos sus documentos. Aquí me dice que esta página se editó por última vez el 14 de agosto de 2021. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, me dice quiénes fueron los revisores también, cómo fue revisada, pero sobre todo, algo muy interesante. Yo puedo hacer un librito basado en todo lo que encuentre. Puedo ir armando un librito de todas las definiciones. Mitocondria, y digo, me voy por ahí por el tema, todo lo que tiene que ver con la mitocondria, el metabolismo, catabolismo, respiración, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ATPasa. O sea, me puedo ir haciendo toda una colección, incluyéndolos en mi libro. Puedo hacer un libro en PDF y va a venir todas las referencias que tenga este documento. Pero lo interesante va a ser esto. ¿Sí están viendo la hoja de Wikipedia?
Sí. Sí. Bueno, hay una sección que dice aquí del lado izquierdo, herramientas. En herramientas dice citar esta página, ¿sí? Yo le doy clic aquí y me dice varios formatos. El formato universal, único, digamos, general, es el formato ISO 690-2, que es la norma oficial para citar páginas, para citar documentos, para citar libros, para citar todo. Es una norma internacional, la ISO 690-2. En esa están basadas todas las formas de referir, ¿sí? Pero aquí busco y en ningún lado aparece Vancouver, no aparece Harvard, pero aparece, bueno, en estilo APA y MLA, que son los de ciencias sociales sobre todo, pero aparece un sistema, el estilo CSE. Dice Council of Science Editors, ¿sí? Que es el estilo del concilio de editores de ciencias. Es el más parecido a Vancouver, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Busco hago la referencia, copio esta referencia, ¿sí? La pego en mi documento para hablar de lo que estoy sacando de Wikipedia, pero esto me sirve como una especie de patrón. Quiere decir que van primero autores, en este caso colaboradores de Wikipedia, va primero el autor. ¿Qué va después? El título de la hoja, que podría ser de cualquier documento que ustedes busquen en la red. El título, que se llama vías metabólicas, ¿sí? ¿Que dónde está? Ah, pues en una hoja que dice bioquímica para universitarios, ¿no? Entonces ese sería el nombre de la hoja, donde yo lo encontré, en este caso Wikipedia, pero podría ser la bioquímica para universitarios, el sitio web. En el sitio web me encontré un documento que se llama mitocondria, ¿sí? Entonces en este caso el sitio web es la Wikipedia, Wikipedia Enciclopedia Libre. El título del documento se llama mitocondria, está en internet. Los autores, en este caso es la Wikipedia, yo tendría que buscar de algún documento que yo voy a extraer o usar el autor o el responsable. Si no tiene autor o responsable, entonces dudo, mejor no lo incluyo. Busco un documento en sitios universitarios, por ejemplo, todo lo que empiece con U y que tenga .es es una universidad de España. Por ejemplo, la Universidad Alcalá de Henares, UAH.es, es una universidad española. Universidad Autónoma de Madrid, no es la UAM, es la Universidad Autónoma de Madrid.es, ¿sí? La Universidad de Valencia, UB, ¿sí? Universidad de Valencia, y así. Son sitios buenos. Ahí hay documentos, hay materiales para las clases, hay documentos que han subido los investigadores, los profesores, por materias incluso, tienen una estructura pedagógica, título, capítulos, ¿no? Objetivos, ¿no? Y entonces yo puedo confiar en esos documentos. Otros documentos confiables es los que tienen .edu. En Estados Unidos, todo lo que es educación, todo lo que son instituciones educativas, desde preescolares hasta universidades, institutos, ¿sí? Llevan la extensión .edu, ¿sí? En Inglaterra, Reino Unido, la extensión es .ac, academic, ¿sí? Y así, sitios confiables, sitios gubernamentales, sitios de universidades, son más confiables. La monografías.com, el Rincón del Vago, Estudiar Apesta, todos esos lugares no son confiables, ¿sí? Todos los .com no lo son. Si yo estoy buscando opiniones, podría usar blogs, pero si yo busco algo certero, confiable, no puedo usar blogs. A no ser que quiera saber la opinión de ciertas personas, entonces el blog es mi opinión personal, es una bitácora, ¿sí? Pero no lo puedo usar como un documento confiable, porque es el punto de vista de una persona, no sé los antecedentes de esa persona, ¿sí? ¿Qué va después? Si se fijan, aquí va la fecha. Si se fijaron que abajo decía que la última vez que fue editado fue el 14 de agosto del 2021. Fecha de última revisión, ¿sí? Buscan ustedes en la hoja que consultan hasta el final
debe de venir, decir actualizado, ¿sí? O fecha de última revisión, lo que sea, una fecha de la última revisión, ¿sí? Puede ser que se haya revisado la última revisión en 2009. Está bien, ¿sí? Pero entre más actualizado, mejor. Pero bueno, ¿cuándo lo están recolectando, lo están citando? El 26 de agosto. Este sería el siguiente paso. Fecha de última actualización, fecha de consulta y dónde está disponible, ¿sí? La hoja completa. El título del nombre de la hoja, la URL de la hoja de donde sacaron la información. Y este podría ser su formato para todos los documentos electrónicos que se encuentren. Este estilo CSE es la forma en que se cita, parecido ya casi a Vancouver. Ese sería mi formato y sobre ese hago todas mis referencias. Si todo va a ser en electrónico, si todo va a ser de internet, ¿sí? Este es el formato. Si van a ser libros, pues es el mismo formato, nada más que se pone autores, se pone el título del capítulo, ¿sí? El título del libro, ¿sí? El título del capítulo, perdón. Luego, los autores del libro, si es un libro colectivo, ¿sí? Después el título del libro. Y luego la fecha de edición, el año, ¿sí? Y si lo encontraron en internet, igual está disponible. Y si no, pues la editorial, ¿sí? La editorial y el país, ¿sí? Entonces, háganse este modo. Sí, ese es el parecido a Vancouver. De todos modos, si no está en envía, yo al rato les subo el formato, cómo hacer en citas en Vancouver y en Harvard, ¿sí? Nada más recuérdenme, díganme, oiga, pero quedó de enviarnos esto. Se los envío, ¿sí? Bueno, esta es la forma en que se puede citar. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Ya tienen sus palomitas listas? ¿Su refresco o su ice? ¿Tiene todo listo? Ya. Nos vamos al cine. Bueno, el video dura más de 40 minutos. Tengan paciencia, siéntense bien, cómodos. Y tomen notas. Vayan tomando notas porque al final va a haber una tarea, un cuestionario, ¿sí? Y entonces es un tema muy interesante porque además vamos a ir preparando el terreno para ver el tema de ecosistemas, cambio climático y flujo de energía en la biosfera, ¿sí? Posteriormente, después del video y el cuestionario, pues vamos a tener un repaso muy general. Vamos a comenzar un repaso de bioenergética, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces hay muchas cosas que hacer. Recuerden que también tienen esta tarea individual y el trabajo colectivo, ¿sí? Este trabajo colectivo nos va a llevar a reunir todo un documento sobre aminoácidos y proteínas, ¿sí? Cada equipo va a colaborar, va a poner una parte. Y entonces, bueno, vámonos a compartir, que esté activo, que esté presente el video. Ok, voy a compartir con ustedes entonces este video. Pongan atención. Si no se oye, no se ve bien, me dicen de inmediato para tomar medida, ¿sí? ¿Atentos? ¿Están viendo ahí BBVA en pantalla? Sí. Okay, voy a ver si lo puedo. Ahí está, más grandecito. Y vamos a comenzar. Me llamo María Neira, soy médico, me especialicé en... No sé. No escucha. Está muy bajito. Está muy bajito. un máster en salud pública. Le voy a repetir la presentación de ella. No se oye. Me llamo María Neira, soy médico, me especialicé en endocrinología y enfermedades metabólicas y un máster en salud pública, otro en nutrición y otro en gestión de crisis y epidemias.
Y bueno, hace muchos años que trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Antes he trabajado en campos de refugiados, he trabajado en África casi unos 5 años. Y bueno, desde siempre, cuando me tengo que definir, digo que soy un oficial de salud pública, ¿no? Alguien que ama profundamente la salud pública, que cree en ella y que se dedica a esto desde hace algunos años. Trabajo en la Organización Mundial de la Salud. He trabajado en ministerios, he trabajado con el gobierno español en un momento dado, en la Agencia de Seguridad Alimentaria, y en los últimos años, sobre todo, lo que más me ha interesado es la relación que tienen determinantes ambientales en nuestra salud. Y sobre todo, pues, en este momento, pues, el cambio climático, las causas del cambio climático, cómo van a tener un impacto en nuestra salud. Y la situación que estamos viviendo estos días, esta situación tan excepcional, tan extraordinaria desde el punto de vista de que ha sido realmente un evento, creo que único en la historia, esperemos que sea único en la historia. Creo que este choque que hemos sufrido todos, ¿no? de este agente infeccioso que nos ha cambiado la vida de esta manera, esperemos que para bien. Creo que de alguna manera, cuando se empieza a reflexionar sobre el origen de estas enfermedades zoonóticas, de por qué de repente pues, un virus que está en una especie animal salta a la especie humana, creo que eso nos va a hacer reflexionar a aquellos que no estuvieran todavía muy convencidos de cómo es importante esa relación nuestra con el medio ambiente, con los ecosistemas, con la biodiversidad. Hay muchas causas que hacen que estemos de nuevo enfrente a una emergencia y reemergencia de este tipo de agentes infecciosos, este tipo de virus y bacterias. Algunas de esas razones son conocidas ya desde hace muchos años. Cuando empezamos a trabajar en esto de las enfermedades emergentes y reemergentes, ya vimos que la industrialización, la deforestación, el hecho de que el humano entraba en contacto con especies animales que normalmente no tendríamos que estar en contacto con ellas pues por razones agrícolas, tenía que hacer una agricultura intensiva para poder ir a, en fin, producir eso que necesitaba, esa deforestación para poder tener a lo mejor pues leña para calentarse o esa agresión a la naturaleza que nos ha llevado a esa destrucción en muchos casos de la biodiversidad y del medio ambiente, estamos pagando el precio. Y lo estamos pagando en la aparición de estas enfermedades zoonóticas, lo estamos pagando en el sentido de que cuando aparecen, si estamos en una ciudad masificada, con esta densidad de población tan importante, pues se va a transmitir mucho mejor, y también por el hecho de que cuando estamos ya viviendo en una sociedad, en un ambiente que está muy por ejemplo, la contaminación del aire que nos va a dejar los pulmones tan vulnerables ya para un agente infeccioso de este tipo, todos estos factores más esta globalización que hace que viajemos mucho más, que una enfermedad infecciosa se pueda transmitir en 24 horas, puede dar la vuelta al mundo, esta industrialización, urbanización tan violenta, todo esto tiene componentes evidentemente muy positivos, pero la destrucción de los ecosistemas de los que tanto dependemos creo que nos ha hecho muy vulnerables, y creo que esta vulnerabilidad ahora la hemos visto de una manera tan violenta. Espero que podamos sacar alguna lección e ir, en fin, aprendiendo a tener una convivencia mucho más pacífica, mucho más positiva con nuestro medio ambiente, entre otras cosas porque cuando entramos en lucha con él, perdemos siempre nosotros. El medio ambiente sí, lo destruiremos, lo haremos feísimo y contaminado, pero se recupera. Nosotros no. Y el precio de todo esto acaban siempre pagándolo pues, nuestros pulmones, nuestro sistema cardiovascular y nuestro cerebro también. A lo mejor el impacto del cambio climático en nuestra salud es más difícil de explicar a la gente porque no ve el vínculo directo. Y lo entiendo, pero en el caso de la contaminación del aire, por ejemplo, llevamos en la OMS, en mi equipo, años ahora trabajando en poner toda esta evidencia científica de cómo la contaminación del aire impacta en nuestra salud, ¿no? Y os voy a dar una cifra que por mucho que yo la repita todavía me sigue pareciendo
absolutamente increíble e inaceptable, ¿no? Son cada año 7 millones de muertes prematuras en el mundo causadas por esa exposición a la contaminación del aire. Son muchos muertos. Solo en España serían 10.000 al año, en toda la Unión Europea son 400.000. Y creo que esa movilización que hemos tenido, pues en el caso ahora mismo de este virus, muy justificada, pero también tenemos que tenerlo. Hay tantas batallas de salud pública y esta no cabe duda que es una de ellas. Esta contaminación del aire, como digo, está matando a 7 millones de personas cada año y sobre todo lo que pensamos es, cuando a alguien le hablas de contaminación del aire, evidentemente lo que le viene en mente es enfermedades respiratorias, ¿no? Porque te lo inhalas, ese aire contaminado, y entonces lo lógico es pensar efectivamente que las enfermedades que provoca, pues es sobre todo pues, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, este asma también que tienen, cada vez más vemos casos de asma y están, digamos, la contaminación del aire facilita, ¿no? esa gravedad de esos casos de asma. Pero la cuestión es que este aire que respiramos no solo va a afectar a nuestros pulmones. Seguramente habréis oído hablar últimamente mucho de este PM, ¿no? Del particulado que está en el aire, de sustancias en suspensión en el aire que respiramos. Hay unas en concreto que se llama PM2.5, que son pequeñísimas, pequeñísimas. O sea, un pelo sería enorme comparado con estas partículas. Estas partículas son una mezcla, un cóctel horrible de sustancias sólidas, o sea, arena o en fin, polvo de la combustión del diésel, por ejemplo, o simplemente las ruedas que con el cemento, con las carreteras, ¿no? Pues provocan también estas pequeñas partículas, y luego nitritos, sulfatos, es una mezcla de gases químicos también, ¿no? Entonces todo esto, estas gotas líquidas, sólidas y de gases se mezclan, hacen una particulita pequeñísima que nos la inhalamos. Por cierto, cada día necesitamos 10.000 litros de aire, o sea, que se dice pronto, 10.000 litros que tenemos que inhalar y luego exhalamos todos los días. Porque claro, si hay algo que no podemos dejar de hacer es respirar, eso es evidente, tenemos que respirar, es algo de lo que no somos conscientes. Bueno, excepto un asmático, preguntarle a un asmático verás como sí que es consciente de que respira. 10.000 litros que nos van a pasar por nuestro aparato respiratorio, que se van a ir a los pulmones y que ahí ya obviamente van a provocar un daño. El mecanismo de actuación pues es porque son partículas que irritan, evidentemente, el sistema inmunitario va a reaccionar y va a haber una inflamación. O sea, es un proceso muy, casi me atrevo a decir, mecánico, ¿no? Muy explicable fácilmente. Entran esas partículas en nuestros pulmones y van a causar pues, esto que decía, ¿no? Enfermedades respiratorias crónicas, cáncer de pulmón, neumonía en niños pequeños, pero es que luego no se quedan ahí. Esas partículas, las más pequeñas de todas ellas, van a entrar en el torrente circulatorio y una vez que entran en nuestro sistema circulatorio pueden alcanzar cualquier órgano. Van a alcanzar el sistema cardiovascular, o sea, van a alcanzar el corazón y ahí son responsables de infarto de miocardio. Un porcentaje, casi un 30% de los infartos tiene que ver con una exposición prolongada a este factor de riesgo que es la contaminación del aire. Y si se quedaran ahí, pues bueno, pero es que alcanza nuestro cerebro, también nuestro sistema nervioso central. Y ahí ya empiezan a ser cosas muy serias también, no solo el ictus, sino que también empezamos a ver que una larga exposición a estas partículas, a esta contaminación del aire, va a ser responsable de procesos neurológicos importantes, de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Cada vez tenemos más evidencia sobre eso. Un déficit en la función cognitiva, o sea, en una palabra, vamos a ser un poco menos inteligentes y nos va a reducir esa capacidad tanto del lenguaje como de la absorción de conocimientos, lo vamos a ir perdiendo con la edad, va a provocar pequeños microinfartos, es tremendo el daño que va a provocar a nuestro cerebro.
A lo mejor eso explica, ese daño que provoca nuestro cerebro explica que no estemos tomando acción cuando en realidad tendría que ser algo tan grave que deberíamos de estar reaccionando todos como sociedad, ¿no? De una manera clarísima. Y sin embargo no lo hacemos. A lo mejor es que ese coeficiente intelectual que la contaminación del aire está ya teniendo un impacto en él, porque entre otras cosas, no solo pasa y se pasea por todos nuestros órganos, es que también atraviesa la barrera placentaria. Entonces, una mujer embarazada, esas partículas, esos contaminantes que inhalamos, y como os digo, 10.000 litros de aire que pasan todos los días por nuestros pulmones, no son pocas las partículas que inhalamos, ¿eh? Van a llegar directamente a través de la placenta al córtex cerebral de ese feto que todavía ni respiró y sin embargo ya tiene su desarrollo neurológico afectado e incluso puede condicionar algunos comportamientos, o sea, enfermedades del comportamiento tipo el autismo y la falta de atención, estos niños hiperactivos. Y es una cosa que ya, o sea, estamos poniendo a riesgo la inteligencia de la próxima generación. No sé si somos conscientes de todo esto, probablemente no. Pues hay que repetirlo mucho más para que todo el mundo sepamos la importancia de esta contaminación que estamos respirando y nuestros pulmones estaban preparados para eso, para respirar, para que nos autointoxiquemos, ¿no? Ese cóctel tóxico que tomamos todos los días que va de la placenta al cerebro del niño, que va a ser menos inteligente, si puedo usar estas palabras así, o sea, va a afectar su coeficiente intelectual y no solo, va a tener también un condicionamiento a largo plazo, ¿no? Va a tener ese niño que su mamá estuvo ya tan expuesta, va a tener problemas después en su desarrollo neurológico, así que yo creo que vale la pena que nos pongamos muy seriamente a atacar esos factores de la contaminación del aire y creo que con esta crisis en la que todos estamos metidos, que es tan horrible y nadie quiso efectivamente este confinamiento, este cierre total de la actividad, evidentemente nadie la quiere ni nadie la hubiera querido, pero nos ha hecho ver que las ciudades eran muchísimo más limpias, que el aire que respirábamos eran mucho más, los niveles de calidad de ese aire eran fantásticos. Había gente en Nueva Delhi que decía que por primera vez había visto por 3 días seguidos el cielo azul, ¿no? Entonces vale la pena que pensemos que estamos poniendo a riesgo la nueva generación, la generación que viene, mientras que normalmente como sociedad invertimos muchísimo, ¿no? En la educación de nuestros hijos, en desarrollarles ese cerebro de la mejor manera posible, y resulta que ese mismo niño cuando va a la escuela y está esperando el autobús, ese aire, ese tubo de escape del autobús o todos los coches que están ahí, se lo está respirando, se lo está tragando y ya estamos poniendo a riesgo toda esa inversión que como sociedad estamos haciendo en que la próxima generación sea más inteligente. Así que si no lo hicimos hasta ahora por nuestros pulmones, habrá que hacerlo por nuestro cerebro que se está quemando, nos lo estamos quemando y si no queremos cargarnos esa inteligencia de la generación que viene, habrá que tomar medidas inteligentes ahora que todavía nos queda un poco de cerebro no demasiado contaminado por esas partículas tóxicas en el aire. Con el cambio climático llevamos muchos años desde la Organización Mundial de la Salud yendo a todas estas cumbres de cambio climático e intentando explicar y poner en la mesa de los negociadores que esto no solo es una cuestión ambiental, esto del cambio climático, todo el mundo piensa que esto es una cuestión de ambientalistas, de activistas, verdes, de Greenpeace, gente que se preocupa por esto de la naturaleza, gente que piensa en el planeta y que piensa en el futuro y qué van a pasar con las próximas generaciones. Nuestro papel desde la OMS como responsables de salud pública ha sido en los últimos años decir, ok, todo eso es cierto, pero esto es un problema de salud, sobre todo un problema de salud humana. Y eso es probablemente lo que nos ha costado más transmitir, ¿no? Que la gente entienda que esto no es una cuestión de glaciares, que obviamente están desapareciendo, se están diluyendo, no es una cuestión de osos polares, sino que también es una cuestión de salud, de mis pulmones, de cómo me va a afectar. ¿Y cómo nos afecta este cambio climático a nuestra salud?
Primero, obviamente, directamente. Creo que todos hemos sido testigos de esas escenas tremendas, ¿no? Pues un tifón o un huracán, unas inundaciones, fenómenos meteorológicos que con el cambio climático, con ese calentamiento global, parece que aumentan de frecuencia y todos hemos visto el sufrimiento humano que eso representa, ¿no? Las muertes que hay directas por estos fenómenos naturales, estos desastres naturales, pero también como eso después hace que la tierra no se pueda cultivar, donde hubo una inundación, que haya hambruna, evidentemente que la gente se traslade y por lo tanto emigraciones masivas de gente que no son precisamente los ricos del barrio, ¿no? Que se tienen que trasladar, sino aquellos que tenían unas casas que eran de madera o de la ladera de una colina, que llegó una ráfaga de aire, se los llevó y llegó una inundación y obviamente no tiene ninguna capacidad de resiliencia. Este tipo de gente no tiene ahorros, no tiene una casa sólida y la salud humana depende de tres pilares fundamentales, ¿no? De lo que comemos, de la capacidad de producir alimentos, o sea, falla esa capacidad agrícola, pues va a haber una malnutrición, cómo nos protegemos, el shelter, o sea, qué techo vamos a tener en una casa, quedamos inmediatamente sin vivienda esta gente que es muy, muy vulnerable, y luego tercero, pues claro, el agua y la calidad del aire que respiramos. Y todos esos tres pilares van a desaparecer completamente cuando hay estos fenómenos meteorológicos violentos, estos desastres naturales. Pero luego también el cambio climático nos va a afectar de otra manera, ¿no? Que es cuando sube esa temperatura, aunque sea 1 grado o aunque sean 2 grados, uno dice, bueno, no pasa nada. Sí que pasa. Primero, el nivel del mar sube y entonces todas esas poblaciones que vivían en la costa, de nuevo, muy precario, pescando y tal, también completamente eliminadas. Segundo, con ese aumento de temperatura, hemos visto, por ejemplo, últimamente casos de malaria en zonas montañosas de Kenia. O sea, zonas donde hace frío, no eran zonas donde el mosquito, el anófeles, iba a encontrar las condiciones perfectas para tener su familia y reproducirse y tener una vida feliz y sana, ¿no? Al revés, iba a tener unas condiciones muy difíciles. Bueno, pues estamos viendo cómo ese mosquito consigue esos vectores que transmiten enfermedades, están mucho más felices ahora, porque tienen muchas más zonas geográficas donde pueden tener esas condiciones de reproducción mucho mejor. Así que hemos visto casos de malaria en zonas montañosas de Kenia donde antes no había. Y con un sistema sanitario que obviamente está siempre al límite, ¿no? En África, si aumenta ese número de casos de malaria, pues evidentemente tenemos un problema. Otro es el dengue. Tenemos ahora un aumento de más de un 35% de probabilidad de población expuesta al dengue en Asia, y sobre todo en Asia y en Latinoamérica. Y eso efectivamente es un problema de salud pública muy grave. Y eso lo hacen esas condiciones de ese pequeño aumento de temperatura. En Europa lo que la gente está más acostumbrada y ha entendido muy bien son esas olas de calor, ese efecto térmico, que fue realmente muy dramático, ¿no? Esas personas que estaban solas, que simplemente una cuestión parece tan banal, ¿no? Como la deshidratación, esa ola de calor que provocó que trabajadores de la construcción en India, por ejemplo, que obviamente tienen unas condiciones muy precarias, trabajando en esas horas de estrés térmico tan alto, un aumento de funciones importante. Y eso ahora se va a quedar, o sea, eso ahora viene para quedarse y genera evidentemente un impacto también en nuestra salud muy grave. Por eso nosotros cada vez en estas negociaciones de cambio climático ligamos más el cambio climático y la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque en realidad las causas, o sea, si vamos a ver qué causa el calentamiento global, pues una de las causas más importantes es la combustión de combustible, o sea, el quemar combustibles sólidos. Esa combustión genera esos gases de efecto sierra, ese calentamiento, pero genera también, contribuye a generar esa contaminación del aire. Por lo tanto, luchar contra las causas de cambio climático, de alguna manera, uno de los beneficios más importantes al reducir, al parar esa combustión de estos combustibles
fósiles tan contaminantes, vamos a reducir la contaminación del aire. Y al reducir la contaminación del aire, vamos a reducir esos 7 millones de muertos prematuras que tenemos cada año debido a la contaminación del aire. O sea que las causas se sobreponen. El quemar esos combustibles sólidos nos da esa contaminación del aire, que esa sí que se ve, se mide y causa muertes directamente, y por eso para nosotros son dos agendas, dos causas que hay que trabajar en común, que se sobreponen las dos en casi un 70%. Esos combustibles fósiles hay que mandarlos de nuevo a ser fósiles, estar donde les corresponden, que son ser fósiles, y buscar esas energías nuevas, renovables, limpias, de las que podemos además disponer de una forma, en el caso de España, sobre todo de una forma fácil, estratégica, y que sería tan bueno también para nuestra economía. Creo que por ahí vamos a reinventar un poco más el mundo y sobre todo no pensar que esto es una causa ecológica de iluminados ambientalistas. No, esto es una cuestión no solo de supervivencia, es una cuestión económica. Decía recientemente que para mí ahora mismo los países, los gobiernos que acierten en su política energética, que tengan una política energética inteligente, estratégica, de energías sostenibles y renovables, van a ser los países vencedores, no solo en la protección del medio ambiente y de la salud, no, en la economía. Por ahí hay un camino económico muy interesante que en tiempos como los que estamos viviendo ahora, donde hay que provocar esa recuperación económica, esa economía verde o esa economía sostenible, esa economía inteligente, porque en el fondo ya no sé cómo llamarla, yo creo que es una economía de sentido común e inteligente, de parar de contaminar. Eso tiene ventajas por todos los lados, para la salud, para el cambio climático, para el planeta, para la economía. Y el día creo que entendamos ese vínculo, economía, salud y ecosistemas, ese día creo que la gente se convencerá muchísimo más. Yo siempre digo que nuestros mejores, quien nos hace más, digamos, la divulgación de todo esto son a veces las abuelas. Es increíble porque he trabajado con distintos grupos de hacer recomendaciones, en fin, de divulgación de la ciencia, y de las más convencidas que me he encontrado son un grupo de abuelas en Inglaterra, un grupo muy organizado que se llama Moms for Clean Air, que trabajan por el aire limpio. ¿Por qué? Porque tienen nietos asmáticos. Y estas mujeres que entienden que su nieto salga a la calle y respire ese aire contaminado, entendieron perfectamente el vínculo que tiene con la salud de sus nietos, esas mujeres se vuelven las mejores de esta causa, y ahí ya entienden perfectamente que esto no es una cuestión de ambientalista, es una cuestión de pulmones, y que hay que proteger esos pulmones y hay que hacer que esos pulmones vuelvan a respirar bien otra vez, y que eso se hace si se reduce esa contaminación, y para eso necesitamos políticas inteligentes y estratégicas que ellas han entendido perfectísimamente. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con economistas, hemos hecho estudios de coste-beneficio, hay estudios económicos importantísimos en este momento. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabe que se pagan 200.000 millones al año en subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? O sea, estamos pagando para que nos contamine solo para mantener un tipo de economía que no es rentable, porque después las externalidades, es decir, el coste real de esos subsidios, no incluye el coste para el sistema sanitario, que son trillones, 5 trillones, es decir, las enfermedades crónicas, la asistencia sanitaria que van a requerir esas enfermedades causadas por esa exposición a la contaminación del aire como resultado de esa combustión de los combustibles fósiles, cuesta 5 trillones. Es decir, que esa subvención es absurda, porque estás pagando por algo de lo que no calculaste cuál va a ser después el coste real en tu sistema sanitario, con lo cual es una inversión malísima. Sin embargo, estamos viendo como los países que en este momento
tienen una economía más avanzada, más potente, que además son países que no contaminan y son países muy ricos, son los escandinavos, por ejemplo, porque esos países no son precisamente países pobres o países que han optado por un sistema económico verde, pero que les hace a todos pobres. No, son países de los más avanzados como económicamente, de los que tienen estándares de vida más altos, de los que tienen una protección social altísima de la población, y sin embargo son países que han optado por las energías renovables, con lo cual quiere decir que es rentable. Esos que dicen que hay que proteger el empleo y que por lo tanto no a la economía verde, han echado 4 cuentas básicas. No, es simplemente un mantener un status quo porque da como, no sé si pereza o miedo o políticamente no encuentran el momento, pero está claro que esa transición energética sostenible es económicamente no solo muy rentable, es la que nos va a hacer, si es que hay una recesión, que todo el mundo dice que va a haber esa recesión, esperemos que se equivoquen esos grandes economistas y que no la haya, pero si hay que salir de ella, si hay que tener una política de recuperación económica y social, que hay que ser muy creativos en ella, está claro que esto es uno de los elementos más potentes, más visibles, mejor demostrados. Es rentable, no solo es rentable, es la economía no de un futuro lejano, la economía de ahora, invertir en esas energías renovables en un país como España, que tendría muchas facilidades de también reinventarse con eso, un turismo mucho más atractivo en este momento, ¿no? Relacionado con ese medio ambiente, con esa no destrucción, con esa mejora de la calidad de aire, con esas ciudades que van a permitir otro tipo de calidad en cuanto a interacción social en las calles, de menos vehículos contaminantes. Todo eso tiene una razón económica fantástica y creo que además no hace falta llamar a los economistas más, digamos, sofisticados. Está perfectamente demostrado que quien ha invertido en ese tipo de energías, su economía está teniendo enormes beneficios. Lo que está claro es que no vamos a ir atrás a las energías fósiles, a las energías que no son renovables, porque ya eso era una economía simplemente de mantenimiento por evitar un cierto tipo de caos social que por supuesto hay que afrontar, pero es irreversible. No podemos mantener una economía que mata a 7 millones de personas, eso está clarísimo, y ahora que todo el mundo está tan sensible a qué es lo que me hace vulnerable desde el punto de vista de mi salud, qué es lo que me vuelve muy vulnerable en el caso de que haya un virus que aparezca o de que haya una epidemia, y está claro que tus pulmones estén permanentemente respirando aire contaminado te vuelve vulnerable. Que tu medio ambiente y tu ecosistema esté destruido y que pueda haber saltos de infecciones de animales a humanos te hace muy vulnerable. Así que habrá que construir esa recuperación creando una especie de lo que le hemos llamado como una especie de muros verdes para proteger tu salud, ¿no? Para hacerte mucho más resistente, mucho más fuerte y mucho menos vulnerable. Y esos muros verdes además van a construir la economía. Yo no soy economista, pero hemos hablado con muchos economistas, hemos hecho muchos análisis de coste-beneficio, de coste de inacción, de coste eficacia. Todos los análisis dan como ganador a dejar de lado, dejar de subvencionar las energías fósiles, dejar de subvencionar lo que no es rentable y además está matándonos, invertir obviamente con una transición que proteja a aquellos que no queremos dejar tampoco sin empleo a mucha gente. Hay que hacerlo teniendo en cuenta también esa protección, ¿no? Yo vengo de una zona minera, obviamente entiendo lo que significa el subvencionar a esas personas que se quedan sin empleo o transformar esa economía, hacer esa transición, esa transformación de una forma inteligente. Pero está claro que la energía, la apuesta por la fuente de energía que vamos a utilizar es fundamental y es una apuesta siempre ganadora.
los países que insistan en quedarse con una energía. Otra prueba, por ejemplo, los países productores de petróleo, los más tradicionales, los más ricos, los Emiratos, hace tiempo ya están invirtiendo en desarrollar energías renovables, energías limpias, porque saben perfectamente que eso es el siguiente paso, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda ese futuro inmediato sin estar bien preparados, porque nuestro empleo, nuestros jóvenes, la nueva generación y su digamos, su economía y su capacidad de integrarse e inserirse en la sociedad va a depender en grandísima medida de cómo planificamos y qué fuentes de energía vamos a tener en nuestro país. Recientemente hemos visto tantos movimientos desde jovencitos de bachillerato que se manifestaban en las calles, que empiezan a entender que esto tiene mucho que ver con su futuro y que la destrucción del medio ambiente no les beneficia, ¿no? Ha habido ese movimiento en la calle, esos viernes por el clima, ¿no? Con estos chiquillos tan estimulantes y que te inspiran, que salen a la calle y que empiezan a decir a sus padres hay que reciclar, no consumas plástico, empiezan a recoger ese plástico de los océanos. Hemos visto también otra cosa muy estimulante, que es que los profesionales de la salud, la semana pasada tuvimos 40 asociaciones que representan a 40 millones de profesionales de la salud diciendo vamos a salir de esta situación que nos ha causado esta epidemia, pero vamos a salir de una forma verde y saludable, porque es la única manera. Y son 40 millones de profesionales de la salud que también empiezan a ver que de qué sirve que te le des un tratamiento a una persona que tiene una enfermedad respiratoria crónica si luego la mandas a respirar el mismo aire tóxico que estabas respirando, ¿no? O este médico de Nueva Delhi, amigo nuestro, y que ha creado un movimiento estupendo con cirujanos de neumólogos que están viendo pulmones de niños de 17, 18 años que no han fumado nunca y que tienen pulmones similares a los de un fumador crónico de 70 años. Y con un cáncer de pulmón desarrollado solo porque está respirando, bueno, en ciudades como Delhi, que son obviamente muy contaminadas, tienen ese pulmón equivalente al de un fumador crónico que lleva 40 años con 2 paquetes de cigarrillos al día. Es realmente, entonces, estamos viendo muchas asociaciones, Madres por el Aire Limpio, estamos viendo jóvenes, estamos viendo esta nueva generación de universitarios que también empiezan a ser muy conscientes de todo esto, y también algunos gobiernos que están tomando decisiones pues también muy, bueno, de liderazgo, ¿no? De tomar algunas medidas y explicar por qué reducir la circulación de coches en París es una buena, además es una buena imagen para un alcalde. Cuando un alcalde hace una campaña de este tipo, con los alcaldes trabajamos mucho y son realmente, pueden ser grandísimos casi ministros de salud, ¿no? Porque tienen en su mano la capacidad de tomar decisiones en el transporte público, en si va a haber bicicletas o no, en si puedes caminar y vas a ser un poco menos sedentario y más activo, y por lo tanto vas a reducir esas enfermedades relacionadas con la sedentariedad, la obesidad y el sedentarismo. Pues ese tipo de movimientos de alcaldes, de gobernadores de regiones, cada vez lo estamos notando mucho más y efectivamente contribuye a que nuestro estilo de vida va a cambiar. Y nuestro estilo de vida tiene que cambiar en varias cosas. Y creo que este choque que hemos tenido, espero que nos ayude también a hacer esos cambios. Uno es claramente la movilidad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mover? Vamos a dejar de viajar en avión porque nos sentimos todos realmente muy preocupados por las emisiones, y entonces pasamos de viajar cada 5 minutos a ahora no viajar nunca, o viajar solo en medios que no sean contaminantes. Bueno, hay muchas opciones y la economía tiene que recuperarse de muchas maneras, pero está claro que habrá que siempre seguir buscando esos combustibles, incluso para los aviones, que contaminen lo menos posible. Tendremos que basarnos mucho más en la economía
bueno, de producción agrícola local, o sea, de consumo más local, menos estos alimentos tienen, o los productos de consumo, que recorran cada vez menos kilómetros, y creo que esto ha sido una cosa también que todos hemos un poco disfrutado durante el periodo obligado, ¿no?, de estar encerrados, que te das cuenta de que el agricultor, el granjero que está muy cerca es el que nos trae los productos diarios y bueno, tiene también, por fin podemos enterarnos de la importancia que tiene esa producción sostenible desde el principio, ¿no? La producción de alimentos sostenible hasta el final, que es la eliminación de todos estos residuos y todo este waste, todo lo que se genera, lo que sobra, digamos, de esta alimentación, que se podría alimentar a todo el planeta si no tiráramos casi un tercio de los alimentos que se producen terminan en la basura, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Es evidente que la manera de movernos en las ciudades tiene que cambiar definitivamente. Se acabó, creo que la demanda del ciudadano va a ir en ese sentido, que no va a aceptar de nuevo todas esas ciudades donde el coche es el rey y nosotros somos el pobrecito que se adapta, ¿no?, al coche. O sea, si me dejas un sitio, a lo mejor yo también vivo en la ciudad. Vamos a tener necesidad increíble de ideas de transporte, porque en realidad lo que la gente queremos es movernos. ¿Cómo lo hacemos? Pues puede ser muy creativos. Va a haber un transporte sostenible, público, va a haber a lo mejor maneras más inteligentes. No tendremos que ir a la ciudad todos a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana. Con el teleworking creo que también eso se van a cambiar, esos ritmos. No necesitamos pasar 2 horas en la carretera y que eso nos haga parecer grandes ejecutivos de éxito porque pasamos todos los días 1 hora y pico en el tráfico. En absoluto, eso se va a parecer como perdedores, ¿no? Me encantan los chicos chicos y chicas, quiero decir, en los países escandinavos, cuanto más éxito empresarial tienes, no lo demuestras comprándote el coche más enorme que hay en el mercado, sino al revés. Más éxito empresarial tienes, más vas en bicicleta o en un transporte ecológico y que respeta el medio ambiente. Considerarían mal a un chico que tiene éxito profesional y que se va con un cochazo enorme solo para una persona y ocupando todo ese espacio y contaminando de esa manera, ¿no? O sea que los parámetros de éxito social creo que van a cambiar mucho y la movilidad va a ser uno de ellos. Ese turismo donde antes había que ir lo más lejos posible, pues a lo mejor ahora no, ahora volvemos a valorar y creo que el ambiente rural va a ganar también muchísimos puntos después de la experiencia traumática de estar encerrados en crecimiento en ciudades, ¿no? Creo que las ciudades se van a volver más humanas, más pequeñas. No podemos seguir planificando esos monstruos de millones y millones y seguir creciendo. Habrá que hacer núcleos y compactos, nada de esas ciudades extendidas, con lo cual tienes que cada día pasar horas para venir a tener un mínimo de servicios o poder realizar tu trabajo. Va a haber muchos cambios y creo que va a depender de cuán de creativa es una ciudad, una generación. Tenemos jóvenes con unas ideas. Yo es que le daría espacio a ellos todos los días en cualquier reunión de gobierno, en cualquier reunión de toma de decisiones, metería 4 o 5 de estos chicos de talento. Y de nuevo, cuando digo chicos, quiero decir chicos y chicas, estos jóvenes con ideas, creativos, con darles espacio, darles oportunidades, porque de ahí van a salir cosas que nos van a sorprender mucho, pero también económicamente. O sea, no es solo por la creatividad, es que van a ser ideas que económicamente van a ser de mucho resultado positivo, o sea, de un impacto positivo muy bueno. Y ellos son los que nos tienen que ayudar a salir de todo esto con esa creatividad y desde luego no hay que hacer las cosas solo porque se hicieron siempre así. Si se hicieron siempre así y dan malos resultados, razón de más para cambiarlas cuanto antes. Si queremos de verdad darle espacio a estos jóvenes, que yo desde luego creo que de ahí saldrá todo estos chiquillos, porque a veces son realmente jóvenes, pero con unas ideas, con una creatividad, con un espacio para lanzarse. ¿Qué materiales van a reemplazar al plástico? Yo tengo la suerte de estar en contacto bueno, tengo un hijo de 25 años, entonces evidentemente creo que estoy en contacto con esa generación y son
increíblemente fabulosos, y no solo son soñadores, idealistas y luego no son pragmáticos, no, también son muy pragmáticos, tienen mucha capacidad de usar eso para transformar las cosas, y creo que si no los aterrorizamos demasiado ahora, si no los reprimimos demasiado y sobre todo si no les damos un ambiente de miedo, creo que van a darnos unas sorpresas muy positivas. Claro, hay que invertir en educación, ¿no? Hay que invertir en que estos chicos de becarios con a veces 900 euros en una beca de investigación, con un doctorado, hay que mimarlos un poco más, hay que darles más espacio y sobre todo dejarles hablar, porque a lo mejor el dinero lo van a encontrar ellos después, cuando no les importa estar un tiempo así con esos sueldos un poco bajos, pero después, si tienen una buena idea, saber estar ahí para apoyarla y que eso va a dar dinero después a ellos también y les va a compensar económicamente, pero hay que saber dónde invertir. En la OMS, desde luego, ahora mismo acabamos de crear una cosa que se llama la Academia de la OMS, porque queremos que muchos cursos de formación que tenemos, muchas clases, muchos materiales, que los puedan usar los chicos de todo el mundo gratis, completamente gratis, y que a través de Internet pues que puedan tener acceso a esa educación y a ese nuevo sistema de formarse, ¿no? Que no cabe duda que hay chicos en cualquier lugar remoto del mundo que ahora mismo a lo mejor son muy pobres, pero tienen acceso a Internet, a lo mejor yendo a un café y pagando una cuota, pero tienen acceso y tienen desde luego su cerebro. Y de ahí un continente como África, tan joven, también tiene que sacar muchas ideas, sobre todo en este tema de un mundo un poco más sostenible, ¿no? Y para que este mundo sea de verdad más sostenible y no tengamos que pasar otra vez este choque tan tremendo del que todavía no hemos salido, pero no cabe duda que saldremos. Esta pandemia nos ha de alguna manera hecho chocar contra nuestra propia realidad, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Está claro que para muchos países, afortunadamente no España, pero para muchos países el no tener una cobertura sanitaria universal ha sido una de las debilidades. Pronto se ha visto estas desigualdades, esta gente que no tiene acceso a servicios básicos de salud si no pagan, y hay gente que no puede pagar. O sea que reforzar esos sistemas de salud, de cobertura sanitaria universal, fundamental. Pero es que también nos ha puesto delante de esa desigualdad, de esas brechas tan tremendas que tenemos en muchos sitios, que habrá también que ir corrigiendo y sobre todo ponerlas muy altas en las prioridades de estos gobiernos. Y luego nos ha hecho entender que hay que llevarnos mejor con el medio ambiente, con los ecosistemas, que solo vamos a ganar de eso, o sea, no vamos a perder, al revés, van a ser todo ganancias. Y en este sentido, el OMS hemos lanzado la semana pasada una cosa que quisimos llamar, para simplificar, manifiesto, ¿no? Un manifiesto para una recuperación saludable y sostenible, o verde y saludable. Y la idea era, como decía, crear esa especie de muros verdes de contención y de protección de nuestra salud, porque después de esta crisis está claro que la gente no quiere oír hablar de más crisis, no quiere oír hablar ahora va a venir el cambio climático, ahora va a venir la contaminación del aire. Entonces queremos ponerlo en positivo. Vamos a salir de esta situación tremenda en la que estamos, con consecuencias demoledoras para la economía y la sociedad. Vamos a intentar, de necesidad a virtud, ¿no? Poner una palanca ahí y hacer una recuperación económica rápida, pero inteligente también. Entonces, hemos hecho 6 prescripciones para esa recuperación económica y saludable y verde. La primera, desde luego, llevarnos bien con la naturaleza, o sea, esa protección del medio ambiente, evitar esa deforestación para no estar en contacto, evitar esa contaminación de los ríos, del aire, de toda la tierra que cultivamos y que luego nos tragamos todos los océanos, los plásticos, en fin, llevarnos mejor con la naturaleza. O sea, el primero es la naturaleza.
El segundo sería acceso a los servicios básicos. Está claro que hay centros de salud, hay lugares en el mundo donde todavía la gente no tiene acceso al agua potable. Estamos hablando de casi una mitad de la población mundial, ¿eh? No, un porcentaje pequeñísimo. No tiene electricidad, evidentemente, y tenemos centros de salud en 40% de la población que no tienen electricidad en los centros de salud, con lo cual no tienes tampoco ningún sistema para tener, pues no sé, desde un bisturí eléctrico hasta un refrigerador para tener la vacuna ahí bien conservada en el caso en fin, para conservar la temperatura. Así que esos servicios básicos fundamental. Tercero, una producción de alimentos sostenible, una producción, consumo y eliminación de toda esa producción de alimentos sostenible, de nuevo, inteligente y económicamente muy rentable. Cuarto, que nuestras ciudades sean vivibles, es decir, que sean más humanas, con menos tráfico, con menos contaminación, con posibilidades de caminar, de ir en bicicleta, de tener una vida menos sedentaria, más conexión social y sobre todo compactas, donde pueda haber una planificación urbana pensando en la salud de la gente también y protegiéndola. Y eso también va a dar resultados muy buenos, hasta incluso desde el punto de vista de turismo, ¿no? Porque será mucho más atractiva y, claro, los beneficios económicos para toda la población y los ciudadanos que viven en ella. Quinta serían las energías. Está claro que tenemos que invertir en energías del futuro y no energías del pasado. Esas se van a acabar, son destructivas, causan un daño tremendo a la salud, al medio ambiente y a nuestra economía, no son para nada rentables y hay que invertir en esas energías del futuro que nos puedan dar beneficios económicos enormes. Y ya la sexta, pues no pagar subsidios a algo que nos está matando, o sea, parar esos subsidios tan enormes a nivel mundial que se están haciendo en esos combustibles fósiles y empezar a pensar en verde y en azul. Y digo en azul porque normalmente el OMS es en azul y verde porque por ahí va a venir también esa recuperación socioeconómica y, por supuesto, sanitaria, de proteger cada vez más nuestra salud y ponerla en el centro de cualquier planificación, que sea urbana, que sea de políticas de transporte, de políticas energéticas, de políticas de elección de medio de vida. Tenemos que pensar en nuestra salud. Si pensamos en ella y la ponemos en el medio, todas las decisiones van a ser más inteligentes y más saludables. Bueno, pues me gustaría escuchar qué opinan de todo esto. Me parece sumamente interesante, sobre todo actual. En primera, no debemos engañarnos por lo que esté sucediendo en otros lados del mundo y sobre todo en México. En México no es que se esté apostando por la energía fósil y se esté desechando la energía sostenible, limpia, como nos lo están queriendo hacer creer los medios de comunicación. Lo que pasa aquí en México es que la corrupción permeó todo. Y una de las consecuencias fue que se le dio contratos para desarrollar estos proyectos de energía limpia a gente que tenía intereses particulares, ¿sí? Hay un número increíble de priistas metidos en estos negocios, ¿sí? Hay un número increíble de panistas metidos también en esta situación, en la cual compañías españolas y de otros países llegaron y fueron privilegiadas. O sea, no hubo una cuestión abierta de discutir cuál era la mejor opción. Hubo invasión de terrenos, ¿sí? De gente en los poblados, donde no se les preguntó y se llegaron a instalar torres y todo esto para estos grandes ventiladores, ¿no? de energía eólica. Y entonces todo esto ha sido una cuestión invasiva. Por ejemplo, la minería, la industria de extracción en manos de canadienses que han sido grandes depredadores de la naturaleza y se les daban las concesiones de que no había impacto ambiental. Dices, bueno, si es visible el impacto, ¿cómo es posible que tengan el certificado de no impacto ambiental?
que se le daba el contrato a Iberdrola para que comercializara no sé qué cosas de energía eléctrica y de gas y todo eso, eran negocios de particulares mexicanos con gente extranjera. Entonces, bueno, primero meter en orden todo esto, todos estos beneficios que están obteniendo algunas familias, ¿sí? Por haber permitido que entraran estas compañías, y después vamos a discutir cuáles son los que queremos y con quiénes, no impuesto por el cabildeo, con los diputados de que les pagaban viaje, les daban los moches famosos, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí en México todo esto lo permeó la corrupción. Entonces tenemos que ir acabando primero con eso y tomar ejemplos. Por ejemplo, Noruega. Noruega es un país petrolero que no usa petróleo. Todas las ganancias de la industria petrolera se está invirtiendo en cuestiones de salud y los planes de retiro para sus pobladores, ¿sí? Aquí el dinero del petróleo nunca se supo dónde está, nunca se supo cómo se repartió. Tenemos un líder sindical que era por años el líder sindical que estuvo de senador, diputado, y nunca se paró en la tribuna a hablar o impulsar una ley, ¿no? Un señor que era mudo prácticamente, pero supermillonario, sus hijos presumiendo viajes por todo el mundo, ¿no? Y manteniendo una industria petrolera de manera ficticia, ¿no? Porque todo lo que se invertía para reforzarla era para tapar todos estos hoyos generados por estas corrupciones, ¿no? Estas corruptelas. Noruega no invierte, no tiene el dinero, no lo ha gastado, el dinero lo ha invertido en salud y en fondos de retiro para sus trabajadores, ¿sí? Y nosotros aquí el petróleo, pues no sabemos para qué ha servido, ¿sí? Si hacemos, bueno, sí, para ser ricos algunos, ¿no? El sistema de salud universal se terminó en Estados Unidos. Se dejó de tener este servicio de salud universal y entonces se privilegió la salud privada. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos muertos ha habido en Estados Unidos y sigue habiendo por cuestiones de que la gente no tiene realmente acceso a la salud? ¿Sí? La gente se está muriendo ahí en las puertas de los hospitales, ¿sí? Esperando la atención. Y además toda esta cuestión política de rechazo, por ejemplo, a las vacunas y todo eso, pues ha llevado a una situación grave a un país desarrollado, el primer líder del mundo, ¿no? Estados Unidos. Las energías sostenibles, pues ha sido entonces, les digo, un gran negocio de particulares aquí en México. Y hay que ver una película muy, muy interesante. Se la recomiendo, está en Netflix. Si no, pues búsquenla. Se llama El niño que domó al viento. Es un niño, ¿no? Pues, bueno, mejor no les hago spoiler por si la ven. Búsquenla. Es una película donde se ve este ingenio, ¿no? El ingenio de los niños, de los jóvenes, como en algunos lugares del mundo, pues está teniendo impactos importantes, ¿no? No esta niña famosa que es autista y que anda promoviendo según la cuestión del ecologista. No, eso es mucha propaganda, ¿no? Y mucho uso de la imagen de parte de los papás. No, los verdaderos movimientos que se están dando de jóvenes en todo el mundo. No nada más esta niña, sino todo lo que están haciendo los jóvenes en el mundo, que es algo muy importante, y revisar esta carta, este manifiesto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para poder revisarlo, digamos, y atenderlo. Les estoy poniendo un enlace en este momento en el chat, y se está asignando, bueno, voy a asignar ahorita una actividad que tiene que ver con el video. Entonces, déjenme ver. Está asignada para que contesten el cuestionario referente al video Aprendemos Juntos 6 claves para la recuperación verde del planeta. Entonces, bueno, esas 6 claves las dio al final, ¿no? La doctora Neira. Y sería importante que aprovechen este espacio, que ustedes discutan, que comenten, que me digan qué piensan, si están de acuerdo o no en que hay que dar un viraje, que los sistemas de salud están colapsados por estas sindemias, ¿no? No solamente es el COVID, ¿no? La COVID, sino también es el cambio climático, ¿no? La obesidad, ¿no? Todas estas
epidemias que están juntas actuando en este momento sobre todas las poblaciones y la necesidad de que de esta situación salgamos cambiados, salgamos mejores, salgamos más empáticos, más conscientes de la situación en la que estamos actualmente, que si estos animales han estado en contacto con nosotros es porque estamos invadiendo su entorno, porque antes comíamos de todos los animales y resulta que ahora le echamos la culpa por andar comiendo otros animales a los asiáticos, cuando toda la vida ha sido así. Nosotros aquí en México consumíamos muchos animales que ahora ya no se consumen, pues por la intromisión, todo lo que sucedió con la conquista, ¿no? Por parte de los españoles, ¿sí? Pero que en algunas comunidades sigue privilegiándose el consumo de insectos, ¿no? De gusanos, de algunos animales, ¿no? Pero pues el problema está en que esas infecciones propias de estos animales no tenían por qué haber llegado a las ciudades, ¿sí? Llegaron a las ciudades porque hemos estado invadiendo, ¿sí? Cada vez más sus espacios, sus lugares de desarrollo de estos animales, y ellos pues se ven orillados pues también a convivir con nosotros de maneras diferentes, ¿no? Sí, Aranza, ¿te escuchó? Una pregunta acerca del cuestionario. ¿Este ya lo contestamos ahorita? Sí, sí, ¿O ahorita le empiezan tenemos...? a contestar. Ah, Por ok. eso les decía que tomaran nota pues para que pudieran tener fresco, ¿no? Lo que se dijo, las preguntas que están ahí depositadas, las contestan. Ahorita estoy entrando al formulario para que les diga cuáles son. Si ya entraron al formulario, pues ahí mismo las contestan y de hoy mismo al rato ya me llegan las respuestas a estas preguntas. En la primera, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Para qué les sirvió hoy? Si podrán enumerar 5 cosas importantes de lo que se habló en el video, ¿sí? 5 que les hayan parecido muy importantes y que ustedes digan por qué estas 5 cosas importantes. Y bueno, ¿qué acciones creen que los jóvenes podrían saber y hacer para crear conciencia sobre los problemas ambientales y la alimentación? Bueno, y también obviamente pues la salud, ¿no? Que podríamos ver. Y entonces, bueno, esto lo van a contestar ahorita. Una vez dense el tiempo de hacerlo, vamos a dar 15 minutos, 20 minutos si quieren para que contesten. Entonces, si quieren, levántense, muévanse un poquito, piénsenle mientras y respondan el cuestionario. ¿Sí? Entonces lo contestan de una vez. Y ya regresando en 20 minutos, si quieren comentamos algo, si quieren comentar algo sobre lo que les impactó, ¿no? El costo que tiene para la salud, la contaminación es enorme, pero también la mala alimentación, ¿sí? La mala alimentación, la obesidad está causando graves problemas en países como Inglaterra. Se habla de que Inglaterra es el gordo así, ¿no? Lo ponen el gordo de Europa. Por la dieta que llevan, tienen muchos problemas de obesidad terribles, ¿no? Y entonces, bueno, ellos están padeciendo el colapso del sistema de salud en Inglaterra. Y aquí, pues ni hablamos de eso, porque aquí ya estaba colapsado desde hace muchos años. Y bueno, ahora con esta situación se ha visto todavía peor. Vamos a ver cómo se sale de esto, porque bueno, había hospitales que no tenían ni siquiera el equipo necesario para funcionar. Había hospitales que se habían inaugurado y estaban en obra negra, no tenían equipo. Y entonces, bueno, muchos hospitales que fueron abandonados a medias, ¿no? Y entonces, bueno, de por sí colapsado y luego con esta situación estamos en una situación muy, muy complicada. Entonces tenemos 20 minutos para contestar y regresamos. Ok, vamos a regresar a nuestra sesión de hoy. Al ratito lo pueden seguir contestando y lo envían. Lo importante es que lo envíen hoy. Y también que estudien, acuérdense lo que comentamos sobre aminoácidos y proteínas. Busquen tablas. Por aquí tengo la mano las tablas. Permítame tantito.
Bueno, para México tenemos estas tablas. Son las tablas de alimentos. Estas tablas, me parece que ya incluso están en línea. Le voy a tomar una foto ahorita para mandárselas por el WhatsApp. Se llama Composición de Alimentos. Y bueno, en honor a la que tuvo la idea inicial, bueno, ya murió lamentablemente, Miriam Muñoz de Chávez fue la iniciadora de este compendio del valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en México. Y uno de los editores principales, que incluso aparece como primer autor, José Ángel Ledesma Solano, fue estudiante de la UAM. Él estudió nutrición cuando fue mi alumno y me mostró lo que estaba haciendo con un programa que le puso el NutriPack. Yo le decía, ¿y por qué no estudiaste computación mejor que nutrición? Me decía, no, es que me gusta la nutrición, pero pues me gusta mucho la computación también. Hizo un programa, NutriPack. Y después en esta segunda edición, él ya hizo toda la base de datos de la composición de alimentos, Miriam Muñoz de Chávez, del valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en México. Pues bueno, esto ya fue obra principalmente de él, pero es todo un equipo, digamos, el que está trabajando, donde está Adolfo Chávez, que es el esposo de la doctora Miriam Muñoz. Déjenme, le estoy sacando foto ahorita. Es probable que lo encuentren, si no en el Instituto de la Nutrición, quizás incluso ya esté en línea, ¿sí? Entonces ahorita les estoy enviando la portada. Les voy a sacar la ficha técnica también. Es de McGraw-Hill. Y hay otro que es el de... incluso sí está, me parece que sí está en línea. Es el llamado SMAE, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Está hecho en equivalentes como lo hacen pues, los dietistas, los nutriólogos. SMAE es el programa, digamos, un programa para un sistema mexicano. Este sistema mexicano se utiliza pues mucho para hacer los cálculos dietéticos. Yo creo que está incluso en línea en muchos eventos que organiza la ANFEM, Asociación Mexicana de Facultades y Escuela de Nutrición. Lo regalan, incluso se forman, les regalan el librito, ¿no? Y si no, aquí en lo que les voy a enviar la foto de la ficha técnica del libro, están los datos de contacto. Entonces, si quieren, se alcanza a ver, déjenme ver si se alcanza a ver. El correo electrónico, cuadernos@fnsorg.mx. Sí, yo creo que está ahí accesible. Estos son de Ana Berta Pérez Lizaur, Berenice Palacios, Ana Laura Castro e Isabel Flores Galicia. Ana Berta Pérez Lizaur ha sido profesora también de nosotros en la UAM, nutrición. Entonces, bueno, ahí tiene el SMAE, me dice Janet, que ya tiene en PDF el SMAE. Sí, efectivamente, si lo puedes compartir, a lo mejor si puedes compartir el PDF en el grupo de WhatsApp, sería bueno. Ahí vienen los equivalentes, por ejemplo, cada equivalente cuánto tiene de proteínas, lípidos, grasas y vitaminas y minerales. Todos estos cálculos se han hecho por una técnica que se llama, otra palabra, bromatología, ¿sí? La bromatología, pues, es el análisis pormenorizado del análisis de composición química de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, un trozo de carne, ¿sí? Se procesa, se le hace extracción de la parte nitrogenada, que obviamente van junto con ácidos nucleicos, van las proteínas. Tenemos que hacer una diferenciación ahí de uno con el otro. Hay una equivalencia, ¿no? Se hace una fórmula de equivalencia para cuánto de ese nitrógeno en teoría sería la proteína y cuánto serían los ácidos nucleicos.
Obviamente ya en un estudio ya más certero, no el proximal como es la bromatología, en un estudio más certero pues se podría hacer el cálculo preciso de proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Si se quisiera. Lo que nos interesa es la proteína, ¿sí? Y grasas mediante una técnica de extracción, un aparato llamado Heldal, Heldal. En este aparato se extraen las grasas, se contabilizan mediante titulación. La parte de minerales, por ejemplo, se extrae carbonizando la muestra en una mufla a más de 1600 grados. Se sacan las cenizas y de esas cenizas se extraen los minerales. Y bueno, la parte de carbohidratos ya se saca mediante la resta, ¿no? Del 100%, si eran 100 gramos de carne, cuánto fue de grasa, cuánto fue de proteína, ¿no? Más o menos. Y mediante ese cálculo, pues se hace un aproximado de los carbohidratos. No los podemos contabilizar así de primera mano mediante estas técnicas porque se destruyen, se carbonizan, ¿no? Pero digamos que se puede hacer de manera indirecta haciendo la diferencia entre el 100% menos el porcentaje de proteína, porcentaje de lípidos, minerales. Las vitaminas son muy inestables, tampoco se pueden contabilizar directamente, se hacen mediante cromatografía de gases, por ejemplo, y de líquidos, pero en laboratorios ya muy especializados. Nosotros en la UAM tenemos laboratorios de bromatología que te hacen el análisis proximal, ¿no?, de la composición de los alimentos. Se puede hacer, pero no es tan certero, digamos, es una aproximación. Pero nos da una idea. Pero en estas tablas están los datos ya más a detalle de la composición de los alimentos. Entonces esto les va a servir para esta parte de que se les pide en la tarea del día de hoy, también para el día de mañana, sobre composición de la proteína, de los alimentos, cuánta proteína tienen lo que ustedes están comiendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver algunas partes muy generales, unos minutos nada más, para que se vayan con algunas ideas para cocinarlo el día de mañana, para terminarlo mañana. Vamos a ver la parte correspondiente a la bioenergética. No me deja compartir. A ver, parece que ahí va. A ver si me dicen si se está viendo la pantalla correspondiente a la presentación. Sí, ya está bien. ¿Sí? Bueno, se ve en blanco ahorita, no sé por qué, pero ahorita vamos a ver. Ahí está, bioenergética. Bueno. Vamos a ver la pantalla completa. La bioenergética es un tema muy interesante. Una de las lecturas que les envié sobre los grandes hitos en la historia de la bioquímica, pues nos hablan precisamente de cómo se fueron determinando, cómo se fue conociendo la composición de los alimentos, cómo se producía la energía, cómo se libera, se conoce, digamos, esta parte importante que es la bioenergética. Entonces, bueno, vamos a ver que, bueno, bioenergética obviamente es la composición de la energía, las palabras biología, ¿no? Bios, vida, y la parte correspondiente a la energía. Se está viendo muy mal. Tengo que volver a compartir porque no me permite. A ver, si no, lo comparto como está en la presentación para quitarnos de problemas. Entonces, a ver, vamos otra vez. Bueno,
Lo voy a compartir así porque parece ser que tiene problemas. Vamos a intentar nada más una vez más y ya si no. Sigue teniendo problemas, yo creo que. Bueno, ya. Bueno, la energía obviamente viene del griego, que significa ergón, que significa trabajo, ¿sí? La palabra griega ergon nos habla del desarrollo del trabajo. Y el trabajo de una célula consiste obviamente en muchas cosas, ¿no? Reproducirse, contraerse, transportar moléculas activamente de moléculas y iones a través de su membrana o dentro de su propia composición celular, de su citoplasma, sintetizar grandes moléculas a partir de moléculas más sencillas o catabolizar, utilizar grandes moléculas para poder partirlas en moléculas sencillas y utilizar esta energía almacenada en estas moléculas. La fuente de energía para elaborar este trabajo está en los alimentos, ¿sí? Los alimentos son los que nos brindan esta energía necesaria para desarrollar el trabajo a nivel celular y a nivel del organismo. Los requerimientos celulares son muchos. Por ejemplo, las cuestiones estructurales, estas materias estructurales, pues son los monosacáridos, los ácidos grasos que forman los lípidos, ¿no? Los aminoácidos que forman las proteínas, los nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos, el agua y los minerales. También necesita sintetizar y utilizar los catalizadores, que son las enzimas, y bueno, de manera esporádica, muy rara, las ribosimas. Son las únicas enzimas, ¿sí? O catalizadores que no son enzimas, las ribosimas. Necesita también almacenar y transferir información. Obviamente almacenarla en el ADN, transmitirla en el ARN y expresarlo en forma de proteínas. Y bueno, la energía también, estos requerimientos son obtener, almacenar y utilizar esta energía de manera eficiente. La energía, desde el punto de vista físico, se define como la capacidad para realizar cambios específicos. Es la necesaria para impulsar reacciones implicadas en la formación de componentes moleculares y también para impulsar o propulsar las actividades en que participan estos componentes, como son pues, las reacciones metabólicas, ¿no? El catabolismo. Esta energía pues, puede ser mediante transducción eléctrica en las mitocondrias, ¿sí? Donde hay gradientes a través de la membrana, incluso a través de las membranas internas, ¿no? de la mitocondria. En algunos animales la bioluminiscencia a grandes profundidades, los peces, y en la atmósfera pues la luz producida por algunos insectos bioluminiscentes. Esta energía también se disipa en forma de calor, ¿no? Ese calor ya no tiene, digamos, una utilidad, pero fue el producto de este gasto energético, pero también para ir en contra o a favor en contra sobre todo de los gradientes en el transporte activo, ¿sí? Para mantener una estabilidad dentro de la célula. La membrana juega un papel muy importante. Y el trabajo mecánico, ¿no? Que implica pues mover los músculos, tensarlos, levantar cosas, ¿no? Y la síntesis, que es la parte, digamos, inicial de todo el ciclo de la bioenergético, todo el ciclo de la energía en la biosfera, pues la fotosíntesis, que a partir de moléculas como el agua y el dióxido de carbono, las plantas producen azúcares y además se mantienen ellas, mantienen su estructura y función. Materia y energía, pues materia es todo lo que tiene masa, lo que ocupa un volumen, un lugar en el espacio. La energía, pues, es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, y las clases de energía que contenemos y que podemos utilizar, por ejemplo, pues es la energía cinética o potencial, ¿no? Que está almacenada o guardada y que puede ser utilizada. La energía mecánica, la energía eléctrica, la energía química que vemos en las reacciones en nuestro organismo, la energía calorífica y la energía lumínica y otras, ¿no? Muchas fuentes muchos tipos de energía. La energía calórica, todas las formas de energía se pueden convertir en calor. Es la forma final, digamos, es lo que
la atmósfera, la biosfera, expele hacia el exterior, hacia el espacio. Todo el calor que se genera en estas reacciones, todo el flujo de energía en la biosfera, pues finalmente sale hacia el universo, ¿no? Hacia el espacio exterior en forma de calor. Esta energía calórica está representada por todos los nutrientes de la dieta, ¿sí? Por eso podemos leer en la etiqueta cuánta energía calórica puede producir un alimento. Y esto se logra mediante un aditamento, un implemento, donde se puede producir, por ejemplo, es una especie de termo, ¿no? Con doble pared, tiene en su parte interna un mecanismo que podría ser un vaso, digamos, que tiene dentro otro vaso aislado por el aire que hay en medio, y que posteriormente tiene en la parte interna la forma de aislar, de encerrar una cápsula que va a contener, digamos, un gramo de algún alimento, ¿no? Y ese gramo se va a carbonizar totalmente mediante una descarga eléctrica muy fuerte. Entonces necesita tener un electrodo dentro de esos dos vasos, ¿no? En el tercer depósito, que es uno más pequeñito, se pone este mecanismo para descargar una descarga eléctrica, un termómetro donde está entre esta cápsula que contiene el alimento y la primera capa, el primer vaso interno, hay agua, y entonces tiene un agitador que mantiene el calor uniformemente distribuido, y esa agua con un termómetro para ver cuando se carboniza ese gramo de alimento, cuánto calor produce, ¿sí? Algo similar se hace, por ejemplo, para medir el gasto calórico de una persona. La UAM tiene una cápsula, una cabina calorimétrica que está instalada en el Instituto de la Nutrición, porque en la UAM no pudimos instalarla, pero desde la UAM estamos trabajando con gente adulta mayor. La doctora Consuelo Velázquez ha trabajado, meten al individuo, a la persona, en esta cabina que tiene un montón de sensores, se le da de comer algún alimento a la persona y se ve cuánto calor genera, ¿sí? Producción calórica del organismo, se genera calor y energía alimentaria, cuánta energía se utiliza el organismo y cuánta expele o disipa en forma de calor, ¿sí? Entonces, el mismo principio de la bomba calorimétrica para calcular las calorías de un alimento, cuánto calor produce, este calor se mide en cuánto sube de temperatura el agua que está alrededor de esta cápsula, ¿sí? Y esto se transforma en calorías. Y bueno, una caloría es igual a 4.18 joules. Eso se transforma y se calcula la energía potencialmente calórica que genera un alimento cuando es totalmente utilizado. Y entonces, bueno, esto se mide también igual a la persona, se le mide cuánto calor está generando, está disipando, y se hace la diferencia para ver cuánto fue utilizado para poder llevar a cabo procesos vitales. Está en todos los nutrientes de la dieta. El calor producido por los procesos vitales es solo un producto final. Y vamos a compararlo, por ejemplo, con una máquina. Un motor tiene una eficiencia no mayor de un 30%, por eso se calientan tanto los coches y necesitan ser enfriados, ¿no? Las máquinas, porque este calor que producen los automóviles es porque las máquinas no son muy eficientes, pero son suficientes para transportarnos, digamos. La célula es el doble de eficiente. La célula anda por ahí del 60%, 50 y tantos, casi 60% de eficiencia. Quiere decir que la célula es 2 veces más eficiente, por lo menos, que una máquina cualquiera, ¿sí? Las máquinas se generan muchísimo calor. Nosotros ese calor que producimos lo disipamos con la matriz acuosa de todo nuestro cuerpo para generar un calor uniforme que nos mantiene una temperatura de 36, 37 grados, ¿sí? Y entonces nosotros requerimos alimentos para poder llevar a cabo todas nuestras reacciones energéticas. La unidad básica pues, es la caloría, pero en términos de nutrición, la caloría sí es la cantidad de calor que se requiere para que podamos elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua
de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Esto es más fácil de hacerlo en 1 litro de agua, ¿sí? Mejor pongo a calentar todo 1 litro de agua, ¿sí? Que son 1000 mililitros, y lo llevo, lo caliento y veo cuánta energía se requiere para pasar de 14.5 a 15.5 grados, ¿sí? Y entonces utilizo la caloría con C mayúscula, o mejor, kilocalorías, que son 1000 calorías, que es lo que se requiere para elevar 1 grado centígrado, 1 litro o 1 kilo de agua, ¿sí? Y eso sería una kilocaloría. Y entonces, bueno, vemos en nuestros alimentos una taza de leche de 250 mililitros nos puede brindar alrededor de 110, 100, 120 kilocalorías, ¿sí? Entonces, esos serían 120,000 calorías, ¿no? 100 calorías serían 100,000 calorías, ¿sí? Y eso es la forma de medir, pero desde el punto de vista termodinámico utilizamos el Joule. El Joule es un valor, digamos, más preciso desde el punto de vista termodinámico que el concepto de caloría. Pero bueno, nosotros en términos biológicos y de nutrición utilizamos como base la caloría. Pero desde el punto de vista de la bioenergética, de la termodinámica, perdón, pues utilizamos el Joule. El Joule es, cada caloría equivale a 4.18 joules. ¿Cómo fluye la energía en la biosfera? Bueno, la energía solar se transforma en, bueno, hay pérdida de calor, ¿no? Por parte de la transpiración de las plantas, pero también toda esa energía solar que llega así directo del sol, pues no es aprovechado totalmente. Una parte se pierde en las nubes, en el albedo, ¿no? La parte que brilla y que refleja del mar, por ejemplo. Las nubes también reflejan luz y disipan en forma de calor esa luz que no se utiliza. Las ciudades, por ejemplo, tienen grandes superficies de cristal, de asfalto y todo eso, que se calientan, ¿sí? Y en realidad la vida, para producir biomasa, utiliza pues alrededor de un 1.5, cuando mucho el 2% de toda la energía que llega de la energía solar, ¿sí? Apenas un 1.5, 1, 2%, los sistemas más eficientes como son los bosques, producen biomasa, pero aprovechan solamente 1, 2% de la energía total que viene del sol, ¿sí? Estos organismos fotótrofos o autótrofos, que son las plantas, ¿sí? Producen estos compuestos orgánicos de potencial reductor para reacciones de óxido-reducción, que, bueno, con el oxígeno son quemados, son oxidados, ¿no? Disminuye la energía libre, disminuye la entropía, hay cierto orden para formar los organismos, estos organismos que somos nosotros, quimiótrofos, ¿sí? Oxidantes, generamos calor y también generamos dióxido de carbono, nitrato, agua, ¿sí? Donde disminuye, aumenta por un lado la energía libre y disminuye la entropía cuando se forman los organismos, pero cuando nosotros utilizamos la energía, disminuimos la energía libre porque utilizamos la energía libre de los alimentos y de todo lo que nos nutre y aumentamos la entropía, vivimos, cumplimos la segunda ley de la termodinámica de aumentar la entropía, pero no aumentando nuestro desorden interno, sino aumentando el desorden del medio que nos rodea, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la forma en que cumplimos con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que conforme se alcanza el equilibrio en un universo, la entropía aumenta. Bueno, nosotros no aumentamos el grado de desorden, que es la entropía, pero sí lo hacemos a nivel de aumentar este desorden en el entorno, en nuestro ambiente, no de manera interna. Cuando estamos en equilibrio total con el medio, ¿sí? Es porque estamos muertos, ¿sí? O sea, es cuando ya finalmente nos descomponemos y entonces ya aumenta nuestro grado de desorden y nos desintegramos, ¿no? Entonces ahí sí, digamos que cuando un organismo vivo está en total y completo equilibrio, cumpliendo las leyes de la termodinámica, es porque está muerto. Nosotros mantenemos el equilibrio a expensas del medio, ¿sí? En un frágil equilibrio que nos permite mantener nuestra entropía en un nivel aceptable para estar organizados,
pero no desorganizarnos totalmente cuando utilizamos la energía libre de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces esto nos permite, esto se llama vida, ¿sí? Y esta energía química va de flujo directo de los fotótrofos hacia los quimiótrofos, organismos oxidantes, que utilizamos esta energía que almacenan las plantas para poder vivir. Y bueno, se reciclan todos estos materiales mediante la fotosíntesis y los ciclos de todos los elementos, como es el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre. Todos tienen ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Que vamos a ver después con más detalle. La termodinámica estudia el flujo de energía en los sistemas, ¿sí? Los cambios energéticos que se dan en los sistemas. Las leyes termodinámicas gobiernan los cambios bioenergéticos en una reacción y nos proveen las herramientas para predecir si esa reacción se va a dar o no, si va a ser espontánea o requiere energía para llevarse a cabo. Entonces, si tiene un signo negativo, esta energía, este flujo de energía en las reacciones, este signo negativo nos va a decir que es una reacción favorecida, espontánea, que sí se puede realizar. Si tiene un signo positivo, quiere decir que se requiere energía para que esa reacción se lleve a cabo de una manera significativa. Vamos a verlo más adelante. La bioenergética, por su lado, usa estas leyes de la termodinámica para explicar los fenómenos biológicos. Describe cómo se transfiere y se utiliza la energía en los sistemas biológicos, utiliza las ideas básicas de la termodinámica, particularmente el concepto de energía libre, que lo conocemos como el delta G, la energía libre de Gibbs, porque él fue el que lo describió en términos bioenergéticos, por eso es delta G. Son los cambios de energía libre que permiten cuantificar y predecir la factibilidad energética de una reacción química. ¿Cómo es? Bueno, se compone de dos partes. El universo, ¿sí? Tiene dos partes, que es el sistema y el entorno. El sistema es toda la parte del universo que nosotros vamos a estudiar. Es un espacio físico determinado, una porción de materia contenida dentro de un límite o frontera, por ejemplo, una célula, una máquina o un vaso de precipitados que está llevando a cabo una reacción, donde se está llevando a cabo una reacción. El entorno es todo lo demás. La región que está fuera del límite o frontera y es el sistema intercambia materia y energía con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si yo vierto cristales de tiosulfato de sodio en un vaso de precipitados, este se va a enfriar, se enfría espontáneamente. Quiere decir que está absorbiendo energía del entorno para poder llevarse a cabo esa reacción. A diferencia de si yo pongo unas gotas de ácido en agua, esta se va a calentar, ¿sí? Entonces esto sería un intercambio de materia y energía, va a disipar calor o va a absorber calor, ¿sí? Y lo mismo sucede con una célula, lo mismo sucede con una máquina que nosotros estemos estudiando, aislándola como sistema, y todo lo demás sería el entorno. En este caso, por ejemplo, vamos a ver por qué los sistemas biológicos son sistemas abiertos. En un sistema cerrado, la vida no sería compatible, porque no hay intercambio de energía. En este entorno cerrado, un sistema vivo, un organismo, se muere, porque no puede intercambiar materia ni energía. Un sistema abierto nos permite intercambiar energía y materia con el medio y mantener la vida, ¿sí? Los seres vivos somos sistemas abiertos. Hay formas de intercambio de energía entre un sistema y el entorno. El calor es una forma de energía útil para las máquinas. En organismos permite mantener temperaturas corporales porque se distribuye todo el calor de las reacciones a lo largo en todo nuestro organismo, ¿sí? El trabajo es cómo utilizamos la energía para cualquier proceso diferente al flujo de calor. Por ejemplo, las máquinas, cómo utilizan esa energía para mantener una máquina funcionando y producir energía, por ejemplo, eléctrica, ¿sí? Y en nuestro caso sería, por ejemplo, cómo los músculos se calientan, ¿sí? Utilizando la energía. Y después, bueno, esto son una serie de reacciones químicas que suceden de manera muy rápida y generan calor. Por ejemplo, en un entorno donde el trabajo es un cambio uniforme en el movimiento de las moléculas en los alrededores, y el calor se incrementa, digamos, cuando se mueven caóticamente las reacciones en un medio determinado.
Entonces se produce ese calor y ese calor se disipa, pero produce un trabajo. Pero mucho de ese calor que genera, si no se aprovecha, se disipa y lo que hace es que la máquina se caliente muchísimo y el trabajo sea, digamos, mínimo lo que produce. Les digo, una máquina naturalmente utiliza toda esta materia, el combustible, por ejemplo, para producir un trabajo, ¿sí? Un trabajo X, ¿sí? Un trabajo determinado, ¿sí? Pero mucho de lo que no utiliza se disipa, ¿sí? En forma de calor. Podríamos poner algo donde se utilice ese calor, por ejemplo, para calentar nuestra comida en el motor, arriba del motor de un coche. Hay gente loca que lo hace. Pone una cacerola arriba del motor, se va a trabajar. Cuando llega a su trabajo a la hora del almuerzo, abre la cajuela y saca su alimento ya cocinado. Es una forma de utilizar ese calor. Pero la mayoría de las veces ese calor se disipa y no se utiliza, ¿sí? No se utiliza y se genera en el entorno ese calor. La primera ley de la termodinámica nos dice que es la ley de la conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante, aunque puede cambiar, ¿sí? Cambia de frío a caliente, por ejemplo. En una célula, la cantidad total de energía que sale debe ser exactamente igual a la que entra, menos la energía que queda almacenada en el sistema. Entonces, por eso es que yo puedo medir cuánto de la energía utiliza la célula para vivir y el restante que disipa en forma de calor fue la energía que no utilizó. Entonces, de un sistema yo puedo estudiarlo como la célula como un sistema en el cual entra una cantidad de energía, ¿sí? Un porcentaje se va a quedar y lo demás se va a disipar en forma de calor. Pero la misma cantidad que entró es la misma que sale. Nada más que una sale en forma de calor y la otra se queda almacenada para las funciones del sistema, ¿sí? Entonces esa es la cantidad total menos la cantidad que se queda almacenada en el sistema, que posteriormente cuando entra en equilibrio, cuando se muere esa célula, pues finalmente se libera esa energía y la suma total nos da igual la igualdad, ¿no? Nos da la igualdad. O sea, no podemos ver que sí, la energía que entró fue la que finalmente es la que sale al final del ciclo de vida. La segunda ley de la termodinámica es la de la espontaneidad termodinámica, o también la que nos explica el caos, ¿no? En cada cambio físico o químico se incrementa la aleatoriedad o desorden del universo. Toda reacción espontánea obtiene como resultado disminuir el contenido de la energía libre del sistema. Entra un alimento o algo que tiene una energía libre determinada, la utiliza el organismo y sale aumentando el desorden del entorno, ¿sí? Y manteniendo un equilibrio dentro del organismo. Y una forma de explicarlo sería, por ejemplo, esta solución, por ejemplo, puede ser azul de metileno, ¿no? Que se puede poner en una solución que puede ser agua. Dejo caer unas gotas, esas gotas se ven inicialmente ahí concentradas en el líquido, pero después de un tiempo, de manera aleatoria, se difunde y se homogeniza el color en la solución, ¿no? Entonces esto lo podemos ver así a simple vista, lo podemos ver todos los días si tenemos peces, por ejemplo, ¿no? En el acuario ponemos unas cuantas gotas y solitas se van a difundir y se van a expandir y van a darle una tonalidad azulosa al agua del acuario, y va a llegar un momento en que ya ni siquiera se ve, porque se difundió a lo largo de toda la pecera, ¿sí? Pero al principio se ve ahí concentrado el azul y se va difundiendo, ¿sí? Esto explica la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, si se cumple la segunda ley de la termodinámica, entonces, ¿por qué yo mantengo el orden si se supone que el desorden en el universo es una tendencia natural? Bueno, porque nosotros mantenemos el equilibrio, mantenemos el orden a expensas del medio. Si ya se estudia el medio y el organismo, se ve que efectivamente hubo un cambio hacia la aleatoriedad, hacia el desorden, ¿sí? Y que el organismo se mantiene vivo a expensas del medio, generando desorden en el entorno, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver el día de mañana ya, para ver cómo le hacemos para calcular si una reacción, o saber, simple vista de ver la reacción y el valor de delta G, para saber si una reacción es espontánea o no, si es favorecida o no, si desde el punto de vista termodinámico se va a realizar o no, simplemente con ver el valor
de delta G, ¿sí? Entonces, pues vayan estudiando si pueden por ahí en algún libro de bioquímica, seguramente va a hablar de cuestiones termodinámicas, ¿sí? Y vamos a ir viendo, pues más o menos cómo se dan estos procesos, cómo se hace el cálculo. Vamos a ver, entonces, delta G, energía libre de Gibbs. Vamos a ver primera y segunda ley de la termodinámica, cómo se juntan en una ecuación para calcular el delta G, tanto lo que significa el calor, que significa esta primera ley de la termodinámica, que de manera muy ofensiva para los bioquímicos, para los termodinámicos, es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo mismo la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo digo esto enfrente de un físico, me crucifica, ¿sí? Pero así es una forma fácil de explicarlo. La segunda ley de la termodinámica es la tendencia de todo sistema al caos, al desorden, ¿sí? Y finalmente, este desorden, ¿sí?, va a aumentar para mantener un sistema en equilibrio. Entonces, bueno, aumenta el desorden, pero se genera un equilibrio. Y finalmente, la entropía final de todo el universo, pues va a ser eso. Un universo totalmente frío, congelado, donde ya no va a haber intercambio de materia ni energía. No se preocupen, sucederá dentro de muchos miles de millones de años. Ya no vamos a estar aquí. Bueno, entonces, tienen para el día, terminen de contestar este formulario, ¿sí? Espero en unos minutos que ya lo hayan terminado. Vamos a, contesten las preguntas del cuestionario, bueno, de la parte esta de la web quest correspondiente al trabajo individual. Y de aquí al lunes trabajen en equipo ya para juntar el mejor documento posible, referente a cada tema que les haya tocado, y hacer un superdocumento padrísimo de aminoácidos y proteínas de todo el grupo, ¿sí? Entonces, a trabajar en equipos y nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito jueves. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.